Pues vamos a pasar al segundo punto, que ya nos metemos en materia después de haber visto las características y la evolución del Tiger, y es la primera vez que por fin entra en combate, que va a ser en verano de 1942, tal vez de una forma acelerada por las debacles que se estaban produciendo en todos los frentes. Recordemos que pues, en noviembre de 1942 cambia el rumbo de la guerra en todos los puntos, y podemos decir que los primeros batallones en entrar en combate van a ser, por ejemplo, el 501, que es mandado a África, el 502, que va a ser enviado a Leningrado, y el 503, que ya va a tener que ser enviado también a la desesperada, un poco a la zona de Rostov, para contener a los soviéticos en esa operación Pequeño Saturno. Y bueno, no sé qué valoración hacéis de la llegada del Tiger, que bueno, en África pues sirvió para contener la cabeza en Túnez. En Leningrado tuvo esa primera misión en la que, tal y como habéis comentado, se capturó al primer Tiger, que rápidamente fue enviado a Moscú para que lo estudiaran, y de hecho hay una foto en la que sale Zhukov revisando el Tiger allí en Moscú. Y por lo que yo he leído, no sé si estoy de acuerdo o no, donde más determinante fue en esta primera etapa va a ser el 503, concretamente en la zona de Rostov. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué valoración hacéis sobre su primera puesta en combate? No sé, José Antonio Peña, que es el último que ha hablado. Pues vamos a ver, el propio Guderian avisaba, cuando Guderian escribió bastante sobre cómo se usaban los carros en la Primera Guerra Mundial, decía que los ingleses cometieron el error de empezar a utilizarlos en 2015 en muy pequeñas cantidades. Con lo cual, el efecto sorpresa cuando se usaban en grandes cantidades ya no existía. Y los alemanes ya habían descubierto medios de enfrentarse a los tanques. Y le preocupaba que pasara lo mismo, y fue exactamente lo que pasó. En el frente de Leningrado se mandaron 6 Tiger. ¿Qué sentido tenía eso? O sea, todavía si mandas un batallón completo, vale, un batallón puede hacer algo, pero 6 tanques. Y en un terreno que no es apto para tanques no tiene mucho sentido. Y esa fue una decisión personal de Hitler. Entonces, es aún más sin sentido porque Leningrado era un frente secundario en ese momento. Es decir, el esfuerzo alemán estaba centrado en el Cáucaso. Entonces, mandar tus armas más novedosas, tus armas secretas, digamos, a un frente secundario con cuentagotas y en unas condiciones en las que no se puede utilizar correctamente, es algo absurdo. Y lo de enviarlos a África es una improvisación un poco rara porque al parecer en su momento Rommel al parecer se le habían prometido un batallón de Tigers. Se le había mostrado el carro y le había parecido impresionante. Entonces supongo que, puesto que estaba previsto enviar un batallón a África, directamente lo enviaron a Túnez tras la derrota del Alamein. Y allí determinante no me parece que fuese. Tuvo alguna actuación notable, pero estamos en lo mismo, enviaron pocos. Y además, el sistema, esto es un problema que tuvo Alemania toda la guerra en todos los aspectos. La industria alemana no le gustaba demasiado construir repuestos. La política era que si un tanque requería mucha reparación, se devolvía a fábrica y se reparaba ahí. Pero claro, eso implica que lo puedes devolver a fábrica. Por ejemplo, los americanos, cuando enviaban sus carros a través del océano, eran muy conscientes de que un Sherman que se veía en Francia no iban a poder enviarlo a Detroit a repararlo. Así que por cada Sherman que viajaba prácticamente un Sherman y medio en piezas de recambio. Los alemanes prácticamente no enviaban recambios al frente. Así que los vehículos que se enviaron a África enseguida tuvieron que empezar a canibalizarlos. Y además se cometió el error de dispersarlos de nuevo, con lo cual en funciones defensivas tenían sentido, pero en las ofensivas donde podían haber tenido eficacia no se utilizaron correctamente. Por ejemplo, Rommel esperaba poder usarlos en la batalla del Paso de Kasserine, pero como von Arnim dirigía otra operación en ese momento y tenía bastantes celos profesionales de Rommel, los acaparó y no los envió. Con lo cual se utilizaron donde no eran determinantes, en una operación que además fue un desastre porque se les mandó por un terreno inadecuado, y no se emplearon donde se hubieran podido ser útiles. Y a partir de ahí se usan de una manera dispersa, caótica. Bueno, caótica hasta el punto de que hay un caso de uno de esos Tiger que fue derrotado por, ¿sabéis lo que es un dingo? Un vehículo blindado inglés armado con un cañón de 20 milímetros. El vehículo empezó a dar vueltas alrededor del Tiger, el Tiger tenía la transmisión fastidiada y llegado un momento ya no podían hacer nada, así que tuvieron que rendirse. O sea, porque se enviaban así y además está el otro problema. Se diseñó un tanque de 54 toneladas y no se diseñó un vehículo para retirar un tanque averiado de 54 toneladas.
con lo cual las averías aumentaban. Y en cambio, en Rostov, como tú bien dices, sí fueron determinantes, porque ahí sí tenía sentido. Hablamos de un escenario de estepas amplias, donde tú puedes sacar mucho provecho de un cañón que te masacra cualquier cosa a 1400, 1500, 1600 metros, a muy buena velocidad de tiro, y cuando el enemigo viene en grandes números, tú lo estás eliminando mucho antes de que llegue a estar a tiro. Sí, pues no sé si José Antonio Márquez, si quieres añadir algo a este Bueno, primer... difícil, Sí, porque bueno. José Antonio, mi tocayo es un maestro, como estáis viendo. Bueno, yo si queréis os puedo comentar la primera acción del Tiger 1, que es algo que sí Sí, sí, sí. que sí he tenido tiempo de poder ojear. Pues bueno, en agosto del 42 es cuando finalmente, ¿no? Pues va a entrar en combate por fin esta gran máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que se crea el batallón 502, pero curiosamente se crea antes el batallón que el propio tanque. O sea, es decir, tienes un batallón ya formado sin vehículos, que es el, Sí. que es el 502. Y entonces se habían prometido una gran cantidad de Tigers, pero bueno, debido a los problemas de fabricación, solamente reciben 4 Tigers en concreto entre el 19 y 20 de agosto. Esto permite que obviamente el batallón no esté formado completamente, porque un batallón de Tigers normalmente pues suele tener 3 compañías enteras y suele tener, pues no sé, depende de la fase de la guerra, pero suele tener entre 35 y 45 vehículos más o menos, ¿no? Entonces, pues se hizo algo así heterogéneo con los pocos Tiger 1 que había y con Panzer 3. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Eh, y bueno, ya lo ha comentado perfectamente mi tocayo, que en el momento en el que llegan a Leningrado, pues el terreno es completamente, juega en contra por completo del Tiger, porque es una zona con mucho bosque y luego aparte, pues el suelo, digamos que estaba como empantanado, y entonces a nada que se moviera un bicharraco de 50 y tantas toneladas, pues obviamente iba a quedar atascado en estos pantanos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues precisamente esto, que los vehículos, a pesar, de las constantes quejas del comandante del batallón, los Tigers entran en combate el 29 de agosto en el sector sur-sudoeste de Leningrado. Entonces, los vehículos se quedan atorados. Se quedan atorados sin poder avanzar o sufren estos problemas mecánicos a los cuales, pues bueno, ya hemos hecho mención. Luego hay un segundo intento el 15 de septiembre y ocurre 3/4 partes de lo mismo. Recordemos, esto es uno de los niños mimados de Hitler. Hitler es el que toma las decisiones sobre a dónde llevar tal o cual cantidad de Tigers. Entonces, al culpable se tenía que culpar a alguien, claro, no se le va a culpar a Hitler. Entonces, al propio comandante del batallón, pues se le acusa de ser el responsable y finalmente se le aparta del mando, ¿no? Para que vemos, ¿no? Que de nuevo, pues la política juega un gran papel en la Alemania del Tercer Reich, incluso para esto, ¿no? Para decidir cuándo el Tiger entra en combate, ¿no? Yo, bueno, no sé si José Antonio Peña tienes algo que añadir, pero me gustaría preguntaros también si consideráis que el uso del Tiger en estos batallones, en el que, como tú has comentado, pues agrupaban aproximadamente unos 45, junto con otros Panzer III, que actuaran un poco de reconocimiento y eran más veloces y demás, pero ¿os parece adecuado el uso del Tiger en estos batallones que se iban enviando, pues más o menos cada uno de estos batallones al punto del frente donde más era necesario y demás? ¿O consideráis que otro uso hubiese sido mejor? No sé, José Antonio Peña, ¿qué opina al respecto? A ver, el problema es que, por un lado, el concepto del carro pesado se había planteado como integrado dentro de las divisiones Panzer, se supone, pero las propias divisiones Panzer ya no tienen nada que ver con el concepto que se había desarrollado para ellas en tiempos de Guderian. Esto es un mal que les pasó a todos los que diseñaron el arma acorazada ante el periodo entre guerras. Todos se plantearon divisiones gigantescas. Me parece que la división alemana, de haber llegado a cumplirse los planes de Guderian, cada división hubiera tenido 600 carros de combate. Una cantidad monstruosa, dividida en batallones medios y pesados, con los pesados dedicándose a la ruptura, etc.
Pero ya para esas fechas las divisiones Panzer no llegaban a alistar más de 2 brigadas acorazadas. Mejor dicho, creo que eran ya una brigada compuesta con 2 batallones acorazados. Me parece recordar algo así, José Antonio. Creo que sí. Que No lo sé a ciencia cierta, pero los es habían posible. dividido, digamos, por la mitad para poder llegar al comienzo de la guerra. Habían tenido que improvisar y luego, al iniciar Barbarroja, se decidió dividirlas a su vez de nuevo en 2 para tener el doble de divisiones. Estamos hablando, perdona, de unos 150 carros de combate por división, ¿no? Entonces, claro, ya las plantillas ya son mucho más reducidas. Pero es que además, mientras que el Panzer III y el Panzer IV tienen una mecánica razonablemente sencilla, incluso tienen algunos elementos, no muchos, pero tienen elementos comunes, la logística es fácil con esos 2 vehículos. Pero el Tiger tiene una logística muy complicada. O sea, si a las divisiones les añades eso, les sobrecargas mucho la logística. Y al mismo tiempo la producción es desesperantemente lenta. En esas fechas me parece que se producían 2 docenas de Tiger al mes. En el momento de mayor producción, ya cuando Speer cogió la producción en marcha, se alcanzó una producción de entre 100 y 120 Tiger al mes. Pero eso fue después. En el año 42 la producción era ridículamente baja. Entonces no tenía sentido cambiar la estructura de las divisiones, reformar todo el aparato logístico, reformar las plantillas e introducir el Tiger cuando no iba a haber Tigers. Tenía más sentido encajarlos en unidades específicas, porque además el Tiger tenía unas características que no se habían pensado que fueran posibles cuando se planteó el uso de carros pesados antes de la guerra. O sea, Guderian, que es quien desarrolló la doctrina de uso del Tiger, especificó que lo que tenía entre manos era un vehículo muy específico para una tarea muy específica. Lo que ha dicho José Antonio es para romper el frente. También Guderian es consciente que se puede utilizar muy bien como punta de lanza, mejor dicho, como rompeolas para destruir una ofensiva acorazada. Pero lo que no puedes usarlo es como un carro de combate medio, que es para lo que van las divisiones acorazadas. Las divisiones acorazadas deben moverse grandes distancias y un Tiger no puede moverse grandes distancias. De hecho, ese es su otro gran problema. Traga gasolina, que es un gozo verlo. Que luego lo comparamos con vehículos que diseñan los alemanes después del Tiger 1 y en realidad tampoco consumía tanto. Pero comparado con un Panzer III o un Panzer IV, consume mucho por kilómetro. Entonces tenía sentido una unidad específica, con una logística específica, con un adiestramiento específico. En ese sentido, era práctico. Y con la ventaja de que esas unidades se podían utilizar a nivel operacional. Es decir, no a nivel táctico de tenemos tantos batallones de Tiger en el frente que van a luchar, sino el peligro está aquí, vamos a enviar aquí esta reserva especial que tenemos, que es esta unidad. O vamos a hacer el esfuerzo de ruptura aquí, esta unidad se utiliza exclusivamente aquí. Entonces, es un arma demasiado cara y demasiado escasa como para derrocharla en las unidades estándar. Pues sí. El tema del consumo, dame un momentito. Sí, creo que eran unos 500 y pico litros los 100 kilómetros, me parece. Un Panzer IV consumía por kilómetro 2,29. Un Panzer VI de la Henschel. No, el que consume muchísimo es el de la Porsche, con 4,2. Mientras que el Panzer VI de Henschel, 2,73. Pues hicieron un trabajo cojonudo. O sea, consume un poquito más que un Panzer IV. Me quito el sombrero ante sus ingenieros. No, sí, y si se compara también con carros de combate aliados, también, o sea, el consumo es muy eficiente. Lo que pasa que, claro, que no tenían tanta gasolina como ellos, no lo podían administrar bien.